Comunidad, muy buenas noches tengan todos ustedes. Antes de comenzar con las historias, me gustaría saber de dónde y a qué hora nos escuchan, porque están sintonizando el sector de la noche. Sin más que decir, apaga la luz, sube el volumen, porque la historia comienza ahora. Comenzamos. Tenía días buscándola, días interminables, sin poder dormir. En el fondo, sabía que estaba muerta, como varias mujeres que habían desaparecido y luego fueron encontradas muertas y abusadas. Yo seguí insistiendo en mi búsqueda, aún más cuando veía el sufrimiento reflejado en los rostros de los padres de mi esposa. Ellos llegaron a pensar que yo la tenía secuestrada o, peor aún, que la había asesinado, culpándome a la vez. Desde que mi esposa desapareció, yo siempre estaba en silencio. Siempre que me culpaban, yo solo bajaba la mirada. La amaba más que nada. Un día fui acusado ante la policía por los padres de mi esposa. Me llevaron y me encerraron por varios días en una habitación herméticamente cerrada, con solo un agujero para poder respirar. Pensé que moriría allí. Después de tanta espera, me sacaron de dicho lugar y me interrogaron una y otra vez. ¿Dónde está?, insistían. No lo sé, respondí, con la voz seca. Estás mintiendo, gritaban. Respondí solo lo necesario y luego volví al silencio total. Pasaron varios días y decidieron liberarme. Ellos sabían que yo no era culpable de la desaparición de mi esposa. Se convencieron de que yo no tenía nada que ver. Eso sí, les dije por tercera vez antes de salir de la estación de policía: mi esposa está muerta. Ya son más de 15 días y aún no aparece. Recuerdo haber llegado a casa y, sin bañarme, me dejé caer en mi cama. El cansancio me venció y me quedé dormido al instante. Después de 2 horas, no lo sé muy bien, me desperté sobresaltado, asustado, con frío. Estaba siendo observado por alguien desde un rincón de mi habitación. Una sensación sobrecogedora de terror se filtró en mi cuerpo. Cuando finalmente me asomé por un lado de la pared, era mi esposa. Acostumbrarme me tomó un tiempo, pero no había duda alguna de que era ella. Su rostro pálido, carcomido, y se notaban algunas heridas. Ella, con pasos lentos, se dirigió a la puerta y desapareció. Yo quedé petrificado al ver tal cosa. No podía moverme del miedo. Sudaba frío. Mi mente se puso en blanco. Al cabo de algunos segundos, bajé corriendo y resbalé en las escaleras, perdiendo así el conocimiento. Carlos, despierta, abre los ojos. Escuché. Veo a mis suegros que habían llegado a mi casa. No recordaba cuánto tiempo llevaba tirado en el piso, sin conocimiento, pero fue lo suficiente para recordar un sueño corto que tuve. Salí corriendo como loco hasta llegar al patio trasero de la casa, y allí, bajo un frondoso árbol de almendras, me dejé caer de rodillas. La tierra estaba fría. Ya no era miedo lo que sentía, sino un sufrimiento inexplicable. Comencé a escarbar con las manos hasta verlas sangrar. Fui por una pala tan rápido como pude y seguí cavando una y otra vez. Por otro lado, los padres de mi esposa me gritaban: ¿qué estás haciendo? Carlos, dime qué pasa. Contesta. Yo estaba como loco, por lo que ni siquiera respondí. De pronto, la pala chocó con algo. La tiré a un lado y entonces vi un brazo. Lo tomé. Estaba muy frío, rígido. Logré sacarla por completo. Un grito estremecedor se sintió. Era su madre, quien gritaba una y otra vez, culpándome nuevamente. Tú la mataste. Dios mío, tú la mataste. Mis ojos desorbitados no podían creer la escena que tenía delante. Atónito, contemplé cómo mi esposa estaba brutalmente asesinada.
El olor a putrefacción era insoportable. No me importó en lo absoluto. La abracé y lloré todo el tiempo que me lo permitieron. Su cuerpo sin vida estaba más que carcomido, cubierto de sangre y de tierra. Luego sentí en la cabeza un gran golpe, lo suficiente para perder el conocimiento. Al despertar, me encontraba hospitalizado. No podía moverme. Estaba atado de pies y manos con unas esposas. Estaba rodeado de policías, quienes me observaban de forma espantosa. Aquello no podía estar pasando. No debía ser real. Y, sin embargo, estaba ocurriendo. Aunque el pánico me dominaba, tenía que convencerme de que se trataba de una pesadilla, pero no lo lograba. Era totalmente real. Intenté moverme una vez más, pero me era imposible. Cada vez que lo intentaba, las esposas apretaban aún más. Sentía como cuchillos cortando mi piel. Giré mi cabeza poco a poco hacia mi izquierda, y ahí estaban los padres de mi esposa. Mi suegro, con mucha ira, me dijo: «Debí matarte con la pala». Fue él quien me dejó inconsciente. Al escucharlo decir esas palabras, lo comprendí. De alguna forma, me culparían. Entonces me dije a mí mismo: «Deja de luchar. Deja que te sigan culpando de lo que realmente no hiciste». De cualquier manera, era culpable. Fui yo quien la buscó. Fui yo quien la encontró. ¿Cómo explicar que el fantasma de mi esposa se hizo presente ante mí? Nadie creía en mí. Nadie iba a ser capaz de creer que quien asesinó a mi esposa fue su mismo padre. Tras enterarse de que su propia hija sabía de las apariciones de todas aquellas mujeres encontradas muertas y violadas, ella lo vio en la calle, de noche, estacionado en su auto, en un callejón oscuro muy cerca de casa. Ahí lo vio violando y apuñalando a la chica dentro del auto. Ella intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. Él sabía que su propia hija lo denunciaría con su madre y luego iría a la policía. Ella se lo dijo, se lo gritó varias veces, y fue cuando él, descargando toda su furia contra su única hija, la mató sin ningún arrepentimiento. Mi esposa me lo dijo cuando se hizo presente ante mí. Luego, algo inesperado sucedió. Mi suegra se levantó, observando a todos los presentes. Se detuvo por algunos segundos mirando a su esposo. Reflejaba mucho odio hacia él. Entonces lo señaló con un dedo y dijo a viva voz, gritando: «Fue él, oficial. Fue mi esposo quien asesinó a todas aquellas mujeres inocentes. Y aún peor, fue él quien asesinó a nuestra propia hija. Mi hija me visitó del más allá para decirme del monstruo que vivió a mi lado por largos años. Fueron segundos. Mi suegro se levantó de la silla y corrió hasta llegar a la ventana de la habitación del hospital. Una vez más, nos miró a todos y se lanzó de la 9ª planta. Su cuerpo fue recogido hecho pedazos. Mi suegro siempre intentó culparme desde el momento que asesinó y enterró a su propia hija en el patio trasero de mi casa. Dos amigos hicieron un tenebroso pacto. El primero de ellos que muriera llamaría al otro por teléfono. Uno de ellos creía que existía vida más allá de la muerte. El otro, no. Pasaron algunos años y Julián estaba en su casa, solo, triste y cabizbajo. De pronto, la pantalla de su móvil se iluminó. Julián tomó el teléfono y no dio crédito a lo que veía. Le estaba llamando su amigo Enrique. 4 días antes, había asistido a su entierro. Había fallecido en un fatídico accidente de tráfico. En ese preciso instante, recordó su antiguo pacto. Temblando, tomó el teléfono y dijo: «Dígame». «Hola Julián, soy yo, Enrique». Asustado por aquella voz de ultratumba, Julián estuvo unos segundos sin poder hablar. Luego dominó su miedo y le dijo a su difunto amigo:
Así que tenías razón. Sí que existe la vida más allá de la muerte. Claro, ya te lo dije. Somos energía, y la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero no te llamo por eso. Julián, con el rostro bañado en lágrimas y ya desaparecido todo el miedo que antes había sentido, le preguntó a su amigo: ¿y por qué me llamas entonces? ¿Por qué no te veo? Bueno, supongo que es normal que no me veas. ¿Desde dónde estás ahora? No me entiendes. Tú ibas conmigo la noche del accidente. Tú también estás muerto. La aterradora revelación que le había hecho su amigo provocó que su mente, confundida y perturbada por los últimos acontecimientos, empezara a recordar. Se vio a sí mismo acompañando a su amigo mientras éste conducía por la carretera de vuelta a su pueblo, después de salir de una discoteca de madrugada, un sábado por la noche. Un coche que venía en dirección contraria y que estaba adelantando se les echaba encima. No había tiempo para frenar. Enrique dio un volantazo para evitar el choque frontal. Dieron varias vueltas de campana por un terraplén. El coche se quedó destrozado y ambos fallecieron en el acto. Impresionado por estos recuerdos, Julián no supo qué contestarle a su amigo. ¿Me oyes, Julián?, insistió Enrique. No te veo. Deberías estar aquí conmigo, en el otro mundo. Julián observó su casa vacía en silencio. De repente, un haz de luz apareció al lado de él. El fino haz de luz se ensanchó y pronto se convirtió en un túnel de luz que atravesaba el techo. Julián sonrió. Ahora voy a verte, compañero. Unos segundos después, se introdujo en el túnel de luz y el alma de Julián se elevó lentamente hasta el cielo. Si te están gustando las historias, nos gustaría que nos ayudaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de El Sector de la Noche. Mi nombre es Eduardo y hoy seré su narrador. Sin más, continuamos. Felipe y Lucrecia ya tenían más de 5 años de novios, por lo que decidieron contraer matrimonio y vivir juntos por siempre. La pareja tenía muchos planes a futuro, entre ellos formar una hermosa familia. Ya casados y viviendo juntos, un día Lucrecia le dijo a Felipe: Felipe, prométeme que nunca me vas a traicionar con ninguna otra mujer. ¿Cómo crees, amor?, respondió él, echándose a reír. ¿De dónde sacas eso? Porque yo sería capaz de muchas cosas, cosas que tú nunca podrías imaginar, dijo ella, seria. Felipe no lo tomó en cuenta. Se rió tanto que hasta Lucrecia terminó riéndose y asintiendo con la cabeza, como si todo hubiera sido una broma pesada. Pasaron los días, los meses y hasta un año. La pareja seguía feliz, como si fuera el primer día en que se conocieron, y aún más felices cuando llegó la noticia que ambos esperaban. Lucrecia estaba embarazada. Lo celebraron a lo grande, como era de esperarse. Pero Lucrecia, a pesar de estar feliz por el bebé que tanto esperaba, se sentía a la vez muy deprimida, por decirlo de alguna forma. Una tarde, al llegar Felipe a casa, ella le preguntó con la voz apretada: «Felipe, ¿me veo fea?». Felipe se acercó sin pensarlo, le tomó las manos y le respondió: «¿Fea? ¿Cómo crees, amor? Estás más bella que nunca. Esta es la etapa que toda mujer disfruta al lado de su esposo. La maternidad es lo más bello que una pareja que se ama puede vivir a plenitud, y más aún para ti, sentir que un pequeño bebé se mueve dentro de tu vientre». Le dio un beso y un abrazo a la vez. Sin embargo, ella contestó, inquieta: «Ya quiero que llegue el momento del nacimiento, porque cada vez que me miro en el espejo me veo gorda y fea, y sentir al bebé moviéndose me aterra.
Luego nació la pequeña Lía. Ya recuperada del todo, Lucrecia decidió recobrar su belleza. Fue al gimnasio y se sometió a una dieta rigurosa, pero nada de lo que hacía parecía favorecerle. Al mirarse al espejo, se veía aún más gorda. Poco a poco, empezó a culpar a su pequeña Lía por el estado en que había quedado. Y la niña, con tan solo 1 año de vida, comenzó a sufrirlo. Lucrecia la maltrataba hasta más no poder, la dejaba en su habitación llorando por horas y no le daba de comer. Nunca era capaz de tenerla en sus brazos. Eso trajo consigo muchas peleas en la pareja, al extremo de que Felipe le dijo, desesperado: si sigues así, voy a pedir el divorcio y me voy a llevar a la niña conmigo. Felipe temía que Lucrecia intentara algo contra la pequeña, así que tuvo que contratar una niñera a tiempo completo, porque él no podía dejar de trabajar. Felipe era el sustento de la casa, ya que Lucrecia no trabajaba. Ella no estuvo de acuerdo con la decisión, pero no le quedó de otra que aceptar. Aún así, Lucrecia estaba que echaba humo por los oídos. La niñera se había instalado en la casa, era mucho más joven que ella, y hermosa de pies a cabeza. Parecía pintada a mano. Un día, Felipe, descansando en casa, le dijo a su esposa: vamos a pasear juntos con Lía. Nos hace falta salir, respirar un poco. No, se negó ella. Ninguna ropa me queda. No voy a salir para hacer burla de nadie. Felipe no dijo nada, simplemente se fue con su pequeña y, por supuesto, con la niñera. Cuando regresaron, Lucrecia recibió a la niñera con una mirada helada y soltó, sin rodeos: estás despedida. En ese momento se armó una gran pelea entre Felipe y su esposa. Felipe no permitió tal despido y, tratando de hacerla entrar en razón, le dijo: Lucrecia, entiende, yo solo tengo ojos para ti. Esto no es sano. La niña te necesita, yo te necesito. Pasó 1 mes y, al parecer, Lucrecia se estaba comportando como la mujer que un día fue amorosa. De hecho, le estaba dando el amor que su hermosa Lía necesitaba. La pareja volvía a ser lo que había sido antes. La alegría regresó a la casa y la niñera ya era un miembro más. Un día, al llegar Felipe a la casa, le extrañó ver a su esposa jugando con la pequeña Lía en el salón. Se quedó mirándolas un segundo, incrédulo, y preguntó: ¿y la niñera? ¿Dónde está? Tuvo que irse, contestó Lucrecia, sin levantar mucho la vista. Problemas familiares, ya no va a regresar. Felipe no prestó mucha atención. Su esposa y él volvían a hacer lo mismo de antes, y eso le parecía suficiente. Esa misma noche, ya dormían todos, cuando un ruido de máquina despertó a Felipe de un sobresalto. Abrió los ojos, agitado, y al darse cuenta de que su esposa no estaba a su lado, se paró de la cama. Su primer instinto fue ir a la habitación de su hija. Tampoco estaba. No, murmuró, sintiendo cómo se le helaba la sangre. Buscó por toda la casa y no las encontró. Entonces volvió a escuchar el ruido. Venía del granero. Tomó una linterna y con pasos muy lentos se acercó. Cada paso le pesaba, como si el piso lo sujetara. Cuando llegó, lo que sus ojos vieron lo aterró hasta más no poder. Para no gritar, se llevó las manos a la boca. Había una máquina triturando a una persona. Se dio cuenta de que se trataba de la niñera, porque alcanzó a ver los zapatos que siempre traía puestos. El horror de aquella escena lo dejó petrificado, mientras la máquina seguía su curso. Sus ojos, desorbitados, buscaron a su pequeña Lía, pero no la veía. Lucrecia reía sin parar, y fue entonces cuando el verdadero terror invadió a Felipe. Vio cómo su esposa miró hacia un rincón del granero.
Ahí estaba la pequeña Lía. Con una risa inocente, observaba aquella macabra escena sin entenderla. Lucrecia señaló hacia ella y dijo, con una voz que no parecía humana: "Y ahí estás, ¿verdad? Porque pronto será tu turno, y papá verá qué rico se siente tenerte adentro. Tú serás su alimento, igual que esta del infierno". Felipe dejó caer la linterna y corrió hacia donde estaba la pequeña. Al tomarla en sus brazos, sintió algo punzante atravesándole la espalda. Lucrecia le dio 2 puñaladas, sin medir consecuencias. La niña cayó al piso y se golpeó fuerte, quedando inconsciente. Lucrecia comenzó a arrastrar el cuerpo débil de Felipe hacia la máquina trituradora. Felipe, con la poca fuerza que le quedaba y con el dolor de las puñaladas, alcanzó a tomar el cuchillo que había caído al suelo y se lo enterró en una de las piernas a su esposa. Lucrecia cayó al piso. Felipe se incorporó como pudo y, con un palo, la dejó inconsciente golpeándola en la cabeza. Había unos cables en el lugar. Con las pocas fuerzas que tenía, logró amarrarla y apagó la máquina. Luego, entre la pérdida de sangre y el mareo, tomó a su pequeña y se dirigió a la casa. Hizo una llamada a la policía y cayó inconsciente. Al despertar, yacía en un hospital, operado y fuera de peligro. Su primera reacción fue preguntar por su pequeña. Una enfermera se la trajo en brazos. «Está fuera de peligro», le dijo. Felipe la abrazó y lloró inconsolablemente. Estaban vivos, y eso era lo único que importaba para comenzar una nueva vida. Lucrecia fue internada en un hospital psiquiátrico, encerrada en una habitación bajo vigilancia y sin derecho a visitas. Pasaron 17 años desde lo sucedido. Sin embargo, el horror volvió para Felipe y su hermosa Lía al recibir una llamada del psiquiátrico. Su esposa escapó, dejando más de 7 muertos de la peor forma posible. Los asesinó cortándoles el cuello y sacándoles los ojos. Felipe está esperando que su esposa llegue a casa, pero lo que ella no se imagina es que su hija también la espera, sentada al lado de la máquina trituradora. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Muchas gracias por enviarlas. Y si quieres enviar la tuya, si quieres que tu voz también se escuche, mándanos tu relato al correo que está en la descripción. Y familia, no olviden dejar su like. Y si aún no están suscritos o suscritas, suscríbanse al Sector de la Noche, donde podrán sintonizar los mejores relatos de terror. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Bueno, nos vemos pronto en un nuevo episodio. Dios los bendiga.